Y yo quisiera que ustedes vayan conmigo al libro de Juan. Y vamos al libro de Juan, al capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 1. Juan capítulo 6, 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos. Dios de amor, permite que tu palabra, inspirada por tu Santo Espíritu, pueda calar en nuestros corazones y convertirnos hoy. Que podamos entender la misión que tenemos en la tierra como tu iglesia. Que podamos entender el compromiso que tenemos para contribuir en ella. Para que de esa forma todo lo que hagamos de aquí en adelante pueda estar filtrado por el principio de la mayordomía cristiana. El primer principio fundamental de que todo lo que hay en la tierra es tuyo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. La historia de Juan 8 cuenta que Jesús sale a un lugar y que cuando está con sus discípulos allí, hay una multitud que le sigue, y que esta multitud Jesús se encuentra que está hambrienta y él no quiere mandarlos de vuelta porque por aquel lugar no hay donde comprar pan, y el Señor manda a los discípulos para que ellos provean a este grupo de personas. Los discípulos normalmente preguntan: pero Señor, aún si agarramos 200 denarios de los fonditos que tenemos, no da suficiente para saciar el hambre de esta gente. Y Jesús entonces dice: bueno, hay que hacer algo con ellos. A eso aparece Felipe y dice, aquí viene Andrés, el hermano de Pedro, y trae a un muchacho que tiene consigo 2 cosas. ¿Qué 2 cosas tiene consigo? Bien, tiene pan y pescado. Esa respuesta yo la quería, porque yo quiero que usted recuerde: nunca repita lo que usted no está seguro de que es así. Yo quiero que usted vaya de nuevo al texto. ¿Van conmigo? Versículo 9. Juan 6, 9. Alguien me dice: ¿qué tenía ese muchacho con él? 5 panes y ¿qué? Y 2 peces. No me diga que tenía panes y peces, porque Juan no dijo panes y peces. Juan dijo 5 panes y 2 peces. Recuérdese eso bien, no le quite la cuenta, por algo Juan puso la cuenta.
5 panes y 2 peces. Y luego que Jesús toma los panes y los peces, el Señor entonces ora por ellos, los bendice y Él empieza a repartir el alimento. ¿Cómo lo reparte? Jesús le da a los discípulos y los discípulos le dan a los demás. La Biblia no muestra el texto donde sucede el milagro de la multiplicación. Pero nosotros sabemos o vemos allí que aquí, para llegar el alimento a la gente, pasa por 2 manos, por la mano de Jesús y por la mano de los discípulos. Y ellos sacian el hambre de la multitud. Terminado todo el mundo de comer, dice el texto, cuanto quisieron comieron. Yo me imagino, mira, a mí me encanta, yo soy vegetariano. La única carne que yo como dice el pastor Guerrero, es la que Jesús comía. A mí hay un pescado en Santo Domingo que se llama cojinúa. Eso, si usted de costa o sabe por lo menos, mire, cojinúa frita en aceite de coco. Mire, como eso no hay. Discúlpenme que hable a esta hora de eso, como eso no hay. Y yo me puedo imaginar a esta gente comiendo y pidiéndole a los discípulos más, porque el texto dice que le dieron a cada uno cuanto querían. De manera que ahí hubo repetición. Dame un poco más, tráeme 3 panes más. Ahí hubo repetición, hubo abundancia y la gente comió y se sació. Y dice entonces el texto que hubo sobra, Ahí hay una lección que es fundamental para nosotros en ese texto y para nosotros esta mañana. ¿Qué sobró y cómo sobró lo que sobró? ¿Por qué la cantidad que sobró? ¿Y cómo se recogió lo que sobró? En la mente nuestra pareciera ser que ellos comieron y quedó en el suelo tirado pedazos de pan, pedazos de pescado, y que ellos recogieron lo que había allí. Pero yo quiero que notemos qué sobra para poder ver algo importante en el número de panes y en el número de peces. Libro de Juan, en donde estamos en el versículo, capítulo 6, versículos, vamos a leer el versículo 13. Dice el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged, ¿qué? Los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, ¿de qué? De los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. El texto nunca dice que sobraron peces. El texto nunca dice que sobró pescado. Para usted y para mí, acostumbrados de países tercermundistas, de que había mucho arroz y poca carne, uno dice, que pescado no iba a sobrar. Ese no es el problema, porque Jesús no manda recoger pescado. Lo que quiero enfatizar antes de ir a esa lección es ver que no hay recogida de pescados, solo se recoge pan. Recapitulemos entonces. ¿Qué cantidad de comida tiene el muchachito? Bien. Se multiplican los panes. ¿A través de quién llegan los panes y los peces a la gente? De los discípulos. Cuando terminan de comer y se saciaron de todo, sobró. ¿Qué fue lo que sobró? ¿Y se recoge pedazos de qué? Recuerde, pescado no se recoge. Bien, yo diría, bueno, pero qué lío, pero Juan, ¿por qué? O Jesús, ¿por qué esto? Eso tiene una gran lección. Yo lo voy a decir rápido, después lo resolvemos, ¿bien? Después lo resolvemos. Israel, en su historia tenía 2 grandes fuentes de agua que representaban el cautiverio para Israel. Para Israel todo el cautiverio se encerraba en 2 fuentes de agua. Primero, el mar Rojo que quedaba entre el camino a Palestina y
y Egipto. Israel, cuando pensaba en el Mar Rojo, cuando se hablaba de Mar Rojo, pensaba en la esclavitud que había en Israel, en Egipto, y cómo Dios los libertó de la esclavitud. La segunda fuente de agua era el río Éufrates. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Para llegar a Babilonia desde Palestina había que pasar el río Éufrates. Por lo tanto, en la mentalidad de un israelita, hablar de río Éufrates y de Mar Rojo era el recuerdo del cautiverio, del exilio. Cautiverio en Egipto y Dios nos libera. Cautiverio en Babilonia y Dios nos libera. Pero en la mentalidad judía, había, para pasar a Babilonia, había que pasar por el Mar Rojo, por el río Éufrates. Para pasar a Egipto había que pasar por el Mar Rojo. Y en la mentalidad antigua, en las fuentes de las aguas habitaban las fuerzas del mal. Habitaban monstruos marinos que controlaban el paso de un lado a otro. Que para pasar había que pedirle permiso a esos monstruos marinos y que ellos controlaban todas esas aguas. El famoso Leviatán del libro de Job no es más que la representación del poder que se creía en la antigüedad habitaba en el fondo de las aguas. Por lo tanto, cuando Israel es salvado del Mar Rojo, la promesa o la celebración, el canto que hace Isaías es que Dios le dio en la cabeza a Rahab, la serpiente tortuosa, porque en el Mar Rojo se creía que habitaba un monstruo marino, y cuando Dios saca a Israel de Egipto, tiene primero que machacarle la cabeza al monstruo marino que está en el Mar Rojo. Pero para Dios, traer a Israel desde Babilonia, ¿qué tiene que hacer? Fajarse con otro monstruo marino que habitaba en el fondo del río Éufrates. Para Israel, hablar de monstruo marino, de pescado, no era simplemente hablar de un pescado cojinúa, de colorado, de red snapper, de chillo, de cualquier cosa. Era hablar de monstruos marinos que controlaban el territorio acuático para pasar de un lado a otro. Lo que Juan está diciendo aquí es una promesa que se encuentra en el Salmo 74, que dice que Dios destruyó a los monstruos marinos y se los dio a comer a su pueblo. Lo que está sucediendo en Juan 6 es, no puede sobrar pescado, porque el pescado representa a los monstruos marinos del exilio, del Egipto y de Babilonia, que el Señor destruyó y se lo dio a su pueblo para comer. No le deja sobra, porque no van a existir más para maltratar al pueblo de Dios. Pero 5 panes son importantes, porque el pan representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y que sean 5 panes es curioso, porque para los judíos los 5 libros principales era la famosa Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Por lo tanto, cuando Juan habla de los 5 panes, son panes, está hablando del pan que Dios da para alimentar a todo ser humano espiritualmente. Y los 2 peces son la representación del enemigo de Dios, que en Juan se muestra: los destruí, los machaqué y se los doy a comer a mi pueblo. Un pueblo que ha sido alimentado, un pueblo que se le ha dado de comer a sus enemigos, se los machacaron y se los dieron sazonados, debe estar como agradecido, debe estar contento de que Dios ha hecho eso por ellos. Y ahora viene la siguiente parte donde debe estar el agradecimiento. Dice el texto en el versículo 12 que leímos: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En la mente de uno, le decía ahorita, que uno tiene la mente de que en la hierba había pan y que allí en una mesa, un asunto. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? Las canastas de los discípulos, esa palabra que se usa allí
de los discípulos, es una palabra que las canastas, que define un bultito pequeño que tenían los judíos para cuando iban en un viaje. Los judíos no comían en casa de gentiles. Los judíos no comían comida cualquiera porque era comida inmunda. Por lo tanto, ese bultito, esa canastita se ponía encima y iba ahí una porción de pan y de comida para que ellos pudieran llegar a cualquier ciudad determinada, una ciudad pagana, y no tenían que comer allá, tenían su pan para comer. De manera que lo que Jesús está mandando a estos discípulos a hacer es: vayan donde la gente que yo los he alimentado con el pan de vida. Vayan donde la gente que yo destruí los monstruos marinos y se los di a comer, y pídanle a ellos para que les den de lo que yo le he dado. Y los discípulos recogieron cada uno la porción que le correspondía. Eso no tiene que ver con simplemente pan para comer. Lo que Juan está ilustrando también es que Cristo dejó a sus discípulos asignado a una obra de mediar por su iglesia, de dirigir a su iglesia, y que en retorno, en agradecimiento a lo que Dios había hecho por ellos, de darle el pan y de destruir sus enemigos, ellos gozosamente daban a los discípulos para que pudiesen tener para el camino la misión que iban a cumplir. El texto de Juan 6 es un texto de agradecimiento. Es un texto que yo debo revisar y entender que lo que Dios ha hecho por mí merece que al venir a su casa de oración yo no venga con las manos vacías. Y no se trata de qué se dé o qué no se dé. No se trata de que si tengo mucho, si tengo poco. No se trata si el dirigente es bueno o es malo. El texto no dice que Jesús mandó a algunos a recoger, porque Judas estaba con ellos y Judas Jesús también lo mandó a recoger. Los 12 recibieron. Y Judas, sabemos, el mismo Juan dice que era ladrón. Pero aún a ese ladrón, cuando fue donde la gente que estaba agradecida porque Dios le había dado alimento espiritual, pero también el material, y simbólicamente había destruido sus enemigos y se los había dado a comer, aún Judas iba a recibir y recibió el agradecimiento a Dios en una forma física. Luchamos hoy día en si el pastor es bueno o es malo. Y si es bueno, doy mucho para la iglesia. Si no es tan bueno, me agarro mi bolsillo. Y yo quiero que tú tengas pendiente que tu diezmo y tu ofrenda no es por el trabajo que hace el pastor, no es por el trabajo que hacen los dirigentes de iglesia. Tu diezmo y tu ofrenda es en agradecimiento a las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Dios te ha dado su santa palabra, te ha llenado de ella, te la ha dado para que día a día puedas alimentarte de sus 5 panes, puedas recibir el poder que Él da. Él te ha dado la energía física para poder ir a trabajar cada día. ¿Cuántos hoy día no han podido trabajar por una enfermedad? ¿Cuántos han perdido buenos trabajos porque la economía ha caído o porque esa sección de su trabajo ya no funciona? ¿Cuántos han perdido mucho, familias y todo? Sin embargo, tú sigues vivo, tú sigues con salud, tú sigues todavía con la posibilidad de conseguir otro trabajo y seguro Dios puede hacer que sea mejor. Pero estamos sumidos en el malagradecimiento, en el pensar de que ese hombre que Dios mandó a recoger los pedazos de pan, él no merece ese pan. Él no ha dado el tiempo necesario a la iglesia. Él no se dedica como debería dedicarse. Él no es como fulano. Fulano si es un pastor de verdad. Fulano si es un dirigente de verdad. El Señor a ti no te mandó a determinar a quién o no le das su ofrenda, su diezmo como iglesia. Él dijo a sus discípulos: vayan y recojan, pero no es por ustedes, es por mí, porque el agradecimiento lo tenemos nosotros hacia Jesús. Uno pasa el tiempo en la iglesia y hoy con dolor uno ve como
cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos dinero siempre hábil para un heladito, para una pizzita, para un viajecito. Pero cuando la iglesia necesita resolver una necesidad rápido, de inmediato los bolsillos están cerrados, nunca hay. Entre nuestras iglesias, y yo sé que no es el caso de la iglesia de Dykeman, pero entre nuestras iglesias, los que más comemos somos los que menos damos para la comida. Yo eso se lo digo porque yo lo veo. Loren siempre está encargada de bregar con la cocina, y siempre los que más comen y los que más se quejan de la comida, si fue buena o si no fue tan buena, cuando tú le vas a pedir, nunca tienen. Y si tú le dices, tráeme 2 melones, siempre o se van para tu iglesia o se lo olvidó, siempre. El Señor a ti te ha mandado a ser agradecido, y el agradecimiento se muestra haciendo o asegurando que su iglesia tenga lo que ella necesita para poder funcionar. Si la iglesia necesita, tú tienes que estar dispuesto. Te guste o no te guste, recuérdate, el dirigente o no, no se trata de él, porque tú no me estás dando nada a mí. Tú se lo estás dando ¿a quién? A Cristo, agradeciendo que Él te ha dado su palabra, que Él te da el pan diario de cada día, o el pan alimenticio o físico de cada día. Pero lo más importante, recuérdate, que Él agarró a tu enemigo, le ha machacado la cabeza y te lo sirvió en bandeja de plata. Cómetelo, mi querido hermano, porque en Juan 6 no sobró enemigo. En Juan 6 nos los comimos. Luchemos hoy para que el Señor nos permita vencer al enemigo del egoísmo, que no permite que demos todo por Cristo. Quiero terminar diciéndote algo que para mí es de mucha importancia en mi ejecución como dirigente de iglesia. La iglesia adventista debe asegurar que cada día haya control de calidad y servicio al cliente en sus cultos. Yo agradezco a las palabras de nuestro primer anciano este año, sí, ya no, ¿verdad? Pero exacto. Pero el año pasado estaba, ¿verdad? Muy bien, nuestro hermano que vino y dio una disculpa pública. Yo quiero decirte algo, querido hermano. Ten cuidado en pensar como dirigente que el que viene aquí está obligado a comerse el pan como quiera. Yo recuerdo siendo un muchacho, ¿qué muchacho? Yo recuerdo hace unos años cuando llegué a los Estados Unidos, tenía como algunos 3 años en los Estados Unidos, en la iglesia donde estábamos, llegamos y precisamente había un problema con que se dañó algo en la cocina y no se preparó comida. Yo estoy con mis 2 niñas, mi esposa, y cuando estamos en el culto, antes de comenzar el predicador, se anuncia que hoy no hay comida. Y yo me acerco al primer anciano y le digo, fulano, pero ¿cómo se le dice a la iglesia a este momento que no hay comida cuando ustedes lo saben desde la escuela sabática? ¿Por qué no decirlo en la escuela sabática? ¿Por qué no llamar a los hermanos en la semana y decirles no hay comida el sábado? Me dice el hermano, bueno, pero si no hay problema y tú quieres vete a comer conmigo. Yo digo, pero es que yo no vine a comer para tu casa. Es decir, es que tú me estás violando a mí. O sea, lo que se llama servicio al cliente, querido hermano. Usted tiene que tratarme con la dignidad que demanda. Yo no vine a comerme el plátano suyo. Yo vine a comer en la iglesia que cocina todos los sábados y hoy no hay. Y tú me lo estás tomando como que yo estoy peleando. Ten cuidado, mi querido hermano, dirigente de iglesia. Tú y yo somos servidores de esta grey. Y aquí tú das buena cara aunque estés molesto. Aquí tú tienes que sonreír aunque el hermano sea una peste. Aquí tú tienes que servirle como que el hermano es el que más diezmo da, el que mejor trabaja, olvídate, porque tú como dirigente estás llamado a dar servicio al cliente de alto nivel. Pero querido hermano de la Grey, tú recuérdate que esta iglesia va a tener mejores dirigentes en la medida que tú permitas que ellos lo hagan mejor. La queja de que ya no me gustó aquello y me voy para la otra, nunca encontrarás la perfecta. Es aquí que se sufre y es aquí que se es agradecido a Jesús por los panes
y por los peces. Que Dios te bendiga. Grande, Señor, es tu misericordia. Vamos a terminar nuestro culto en esta mañana con el himno número 55. Ok, vamos, si lo ponen en la pantalla, el 55. Puede poner la música ya. Poner la música. Salmo 74, versículo 13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán
y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú y yo hoy estamos frente a una bendición inmensa, querido. Jesús nos ha dado su palabra para poder subsistir espiritualmente. Nos ha dado el pan, el trabajo, la fuerza, la salud. Pero más que eso, la mayor bendición de todas, Jesús ha destruido las cabezas del monstruo marino que nos azotaba y nos lo ha dado a comer. Seamos agradecidos y demos todo, porque lo que Jesús ha hecho por nosotros no tiene valor. Dios de amor, permítenos ser agradecidos al ver las grandezas que has hecho en nuestro favor. Nos has dado el pan de cada día, nos has dado la fuerza, la salud para trabajar, para vivir. Nos has dado salud, nos has dado gozo, nos has dado familias bonitas, nos has dado gozo en muchas áreas de la vida. Oh Dios eterno, otros no han vivido para poder alcanzar eso, otros no han tenido la posibilidad de tenerlo, pero nosotros de una u otra manera tenemos un grado de bendición de tu gran misericordia. Te damos gracias por eso, Señor Dios, y pedimos en este momento que tú llenes nuestro corazón de un corazón o de un espíritu agradecido, un espíritu que entienda que todo lo que has hecho por nosotros no tiene forma de ser repagado aquí en la tierra. Y que sepamos que los 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 o miles de dólares que podamos dar a tu obra nunca serán capaces de cubrir la gran deuda que tenemos contigo. Porque en la cruz del Calvario diste al tesoro más grande del cielo, a Cristo Jesús, para morir por nosotros. Y en ese momento, muriendo en la cruz, poner la cabeza del diablo bajo sus pies para que él la machucara. Y hoy podemos cantar victoria. Hoy podemos estar gozosos de la salvación, porque nos has destruido nuestro enemigo y nos los has dado a comer. Gracias, Señor Dios, por el manjar que nos das con el diablo. Permítenos ser gozosos ahora y salir victoriosos de este lugar, sabiendo que de ahora en adelante no habrá medida para lo que podremos dar a tu iglesia. No habrá medida para saciar la necesidad de los que sirven en tu obra. No importa qué cara tengan, no importa cómo sirvan, la iglesia no recibe las bendiciones materiales mías por lo que los hermanos hagan, sino en agradecimiento a la gran victoria, oh Jesús, que tuviste en la cruz del Calvario. Guíenos en todo momento en el resto de la semana, y ahora que bajamos a disfrutar de los alimentos, también pedimos que los bendigas y que al comerlos podamos sentir que nos estamos comiendo a nuestros enemigos, y que salgamos confiados de que la vida será diferente en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar el 201 para así dar la salida.